Otto Sonnenholzner, candidato. Pronuncia bien, a ver, ¿cómo es? Pero muy bien. Sonnenholzner. No. Ella tiene un masterado en idioma. Sí, no pregunte por qué, pero lo tiene. Bueno, No, eso normalmente suele ser proveniente de la mejor escuela de lenguaje del mundo. La del amor. Esa. ¡Qué bestia! Que come que adivina, sí, por supuesto. Algún alemán de montañita, una cosa de esa tiene que haber sido. Hace unos años. Así tampoco. Así tampoco. Montaña. Hola Lorena, hola ¿Cómo Ramiro, está? qué gusto estar aquí. ¿Cómo te va, Otto? ¿Qué tal? Pero extrañando pues a Ya viene. Ya. El cardenal ¿Usted tiene está... horario preferencial? Sí, él tiene... Dice que De es el tercera edad, director aquí. Sí, él viene dando misa. Bueno. Entonces ya mismo Por acaba eso la llega mañana. tarde, entonces Sí. lo perdonamos. Está bien, Sí, está bien. indulgencia plenaria. Lorenita, comience usted ya que usted emigra ya mismo, temprano. Así es. A ver, candidato, justamente estamos hablando con Otto Sonnenholzner, y Erika Paredes, es Alianza Actuemos, lista 823. Dice que su plan de gobierno se basa en 5 ejes. 5 ejes que tenemos un año y un poco más, sin contar el tema de que efectivamente ya se vuelven a elecciones y hay campaña. Entonces, es poquitísimo tiempo. ¿Qué se puede hacer en un año prácticamente? A ver, depende, pues es poco tiempo para algunos, para los que están pasándola mal, cada segundo cuenta. Entonces creo que por eso es importante que actuemos, que demos un paso al frente, que entendamos las urgencias y que empecemos a trabajar en las soluciones. Nosotros no venimos aquí a continuar broncas, insultos, peleas, queremos dedicar toda nuestra energía a resolver problemas. El primero, el de la inseguridad, sin duda alguna. Y evidentemente ninguna solución es inmediata. Ojo, que el que le dice que es así y resuelve le miente. Por ahí escuché a alguien que decía que esto es de ponerse bravo, ¿no? Esto es de dar soluciones concretas. El primero, el de la inseguridad. No va a haber paz en las calles sin control en las cárceles. Nosotros proponemos paz en las calles, controlando las cárceles, no solo controlándolas con tecnología y cosas que ya venimos escuchando y que caen por su propio peso, pero que no se han hecho, ¿ya? Escáneres, inhibidores de señal, cámaras con tecnología y capacidad biométrica, sistema de cierre y apertura de puertas de forma automatizada para reducir la discrecionalidad de los funcionarios penitenciarios. De hecho, había un proyecto del BID en el 2000, justo antes de la pandemia, 2019-2020, que financiaba con 50 millones de dólares esa inversión y lo han dejado caer, desgraciadamente. Entonces eso hay que hacerlo. Adicionalmente, en la misma línea, hay que crear regímenes de máxima seguridad que en el Ecuador no los hay, o los hay marginalmente desarrollados. ¿Dentro de las mismas cárceles? No, yo creo que hay que construir nuevas cárceles, ya, de máxima seguridad, pequeñas, porque además eso es lo otro. Aquí las cárceles, las megacárceles ya están construidas. Se necesitan cárceles que nos permitan separar a los individuos que representan un riesgo mayor para la seguridad del país y ponerlos en un sistema que corresponda al riesgo que ellos representan. Adicionalmente, eso es control en las cárceles. Adicionalmente hay que desarmar a los delincuentes. El nivel de capacidad de armamento que tienen hoy los delincuentes es nunca antes visto en el Ecuador. ¿Cómo se logra eso? Invirtiendo en algo que está abandonado, que es la inteligencia militar y policial. Las Fuerzas Armadas tienen la competencia del control de armas y deberían de tener la tecnología de inteligencia para hacer bien su trabajo, porque esto no es de hacer operativos de vez en cuando, esto es de saber exactamente por dónde entran las armas, quién las vende, cómo les pagan y dónde las guardan. Es decir, estar 5 pasos adelante y no 3 pasos atrás. Y esa inversión hay que hacerla, sobre todo entendiendo que los gobiernos tienen acceso a tecnologías que los ponen en ventaja por delante de los delincuentes, y eso no se está haciendo en este momento adecuadamente. Lo último en el área de seguridad, pero no, digamos, sin excluir una cantidad de cosas más, pero es respaldar a quienes están dando la batalla, no solo a los policías y militares que están en las calles sin el equipamiento, ni el respaldo, ni el entrenamiento adecuado para las circunstancias, sino también a los jueces y fiscales que en muchos casos, discúlpeme, están dejando la vida. No todos son deshonestos. Yo le diría, hay muchos jueces y fiscales que están enfrentando a la delincuencia. Acaban de asesinar hace un par de semanas a uno en Durán. Creo que una de las cosas más importantes es garantizar la vida, la seguridad de quienes enfrentan a estos delincuentes y de sus familias. Si en caso de que la situación sea muy grave y no se pueda garantizar su seguridad, debemos de permitir que trabajen a través de métodos telemáticos desde cualquier lugar del Ecuador o el mundo. Jueces sin rostro. Mire, más que sin rostro, telemáticos, porque creo que hay alguna limitación legal por una experiencia en Colombia. Ya le voy a preguntar a Ramiro. Colombia tuvo esto por muchos años y funcionó, pero entiendo que luego se creó un fallo a nivel de Corte Interamericana que dificulta esa medida, que pudiese ser una buena medida, pero insisto,
estamos averiguando si es que existe ese impedimento. Si no, como le digo, de forma telemática, desde cualquier lugar del mundo. Otto Sonnenholzner tendrá la fortaleza para pararse frente a un país que efectivamente tiene altísimos índices de criminalidad, que Claro. las personas que efectivamente cuando quieren hacer algo, vemos el caso de Durán, con el alcalde de Durán, no lo dejan trabajar, el primer día tuvo un atentado. Bueno, pero volvió, ¿no? Y eso Volvió, y lo obviamente aplaudo eso es destacable. eso lo aplaudo del alcalde. Pero es un riesgo. Está aquí, sí, claro. ¿Y tendrá usted la Claro. fortaleza para Bueno, enfrentar un país así? Yo creo que ya a mí el país me ha visto tomar los riesgos más difíciles y más complejos y me ha visto ponerle la cara a situaciones adversas. Y si estoy aquí es justamente porque las cosas están mal. Si estuvieran bien, pues tendría la posibilidad de quedarme en paz en mi casa. Pero como están mal y sé que podemos ayudar a resolverlas, aquí me tienen. ¿Por qué 2023 y no 2025? Porque como le decía, no hay tiempo que perder. Usted dice que 15 meses son poco. Pregúntele a la señora que no puede ir a la tienda porque la extorsionan cuántos son 15 meses. Pregúntele a la familia que no está recibiendo ningún tipo de ayuda social a pesar de que por derecho le corresponde, si 15 meses son poco. Pregúntele a la familia que no puede mandar a su hijo al colegio porque las pandillas lo reclutan y lo hacen parte de la delincuencia, si 15 meses son pocos. Son muchos y no hay tiempo que perder. Ramiro. Otto, ¿qué tal? Hola, don Ramiro. Aquí viene la puya. Sí, ya viene, viene ya la viene. puya. Déjelo que se acomode. No la de don Eduardo Ustorio, pues la suya, pues la suya efectiva. Oiga, viene con micrófono propio. Claro, él es así, es O sea, inalámbrico. para que la voz se le suene más. Es inalámbrico, es inalámbrico. Bueno. Otto, no sé si quieres dar buenos días, Eduardo. Buenos días. Querido Eduardo, querido presidente. ¿cómo va, Gusto de Presi? saludar. ¿Todo bien? Presi, gusto de saludar. Ramiro Lore, buenos días. Gracias, Eduardo. Otto, siempre en conversaciones que uno tiene, me hacen la misma pregunta y te la tengo que hacer. Puede ser incómoda, pero ahí va. Pero ese es su trabajo. Pues. Ese es mi Sí, trabajo pues. y tú has estado en este lado del micrófono, así que lo entiendes perfectamente. ¿Por qué debemos creerle a Otto Sonnenholzner si cuando tuvo la oportunidad de estar en la vicepresidencia renunció? ¿Qué nos hace pensar que en estos meses elegido presidente, cuando la vea negra, también no va a renunciar? Cuando las vea negras, pero Ajá. ahí está el error de su interpretación. No, cuando No, las cosas- estoy trasladando. Sí. Lo he comentarios. respondido varias veces, pero digo, Vamos. cuando las cosas estuvieron negras de verdad, ¿quién estuvo ahí? Respóndame usted. A ver, Cuando las cosas, porque la peor crisis que ha vivido el Ecuador, ¿cuál es? no, la crisis era toda. La de la pandemia, usted estuvo ahí, pero la dejó. No, bueno, pero ¿cuándo? ¿Y por qué? O sea, la pandemia no se acabó y usted seguía. Mi querido Ramiro, Y usted ya no estaba. con el debido respeto, y le voy a mostrar. Porque claro, la gente dice cuando la cosa se puso mal se fue. Todo lo contrario. Cuando la cosa estuvo mal quizás fue el único que estuvo ahí. Y eso es lo que la ciudadanía reconoce. Desgraciadamente, esa realidad, ese hecho, que generó un respaldo ciudadano importante, generó pues malestar en cierta clase política. Pero mire, ahí está. Si ve esa curvita, ¿no? Si ve el pico, si ve la fecha. Sí. Le digo, si ve este pico Sí, alto. está clarísimo. ¿Ya? Eso es desde finales de marzo hasta principios de mayo. Una situación que aquí ya le hemos hablado, a mí no me gusta. Si no me pregunta, créame, ni la toco, porque a mí me genera dolor. Sí, A mí me genera dolor. Pero la Entonces, pregunta... perdón Ya. un ratito, es que lo vuelvo a mostrar. Ajá. Entonces, de abril a principios de mayo. Luego, si ve que ya no vuelven a haber picos, Ya. se estabilizó la pandemia. El Ecuador fue el primer país de la región en reaperturar sus actividades. Fue el primer país en estabilizar la situación de la pandemia. Yo salí casi 3 meses después de eso, Ramiro. Por razones que fueron evidentes, yo no quiero mirar al retrovisor. Existió, digamos, presión de la clase política tradicional para que yo me quede sin hacer nada. Y yo antes de quedarme en un cargo, cobrando sueldo sin hacer nada, preferí salir a seguir trabajando. Y lo dije varias veces. Gente dice que no explico. No, yo dije, el día que el cargo se convierte en un impedimento para servir, prefiero irme a mi Lo casa. dejaron sin piso entonces. Bueno, el día en que el cargo se convirtió en un Ok. impedimento para servir, prefiero irme a mi casa. Yo no soy de esos que cobra sueldo sin hacer nada. Mientras cobré el sueldo que me pagaron los ecuatorianos, me saqué la madre todos los días. Me jugué la vida. Y eso la ciudadanía lo reconoce. Y por eso estoy aquí sentado, se Ramiro. Porque yo siente- le decía 2 cosas a Lorena. Si las cosas no estuvieran mal, si las cosas estuvieran bien, yo no me meto. Pero además, si la ciudadanía no estaría dispuesta a respaldar esta candidatura, tampoco me metería. La ciudadanía sigue reconociendo hasta el día de hoy, 3 años después, esa forma distinta de servir, con verdadera vocación, con honestidad, sacrificio. Y es la verdad, y no me gusta Y hablar otra, de esto. Pero otra ¿cómo me pregunta pregunta? incómoda. ¿No se siente usted incómodo, por lo menos, que el presidente para el cual usted sirvió esté en una situación complicada a nivel judicial? Oiga, mucha gente
Primero, los problemas de él son de un gobierno anterior, no del gobierno en el que yo fui. Sí, pero fue su Mientras- vicepresidente. Pero mientras- la persona es una sola. Tengo que decir, mientras yo trabajé con él, no me consta nada fuera de la ley. Si no, yo lo hubiese denunciado. Porque la corrupción no es, pues, solo en contra de los que a uno le caen mal. La corrupción es con todos los que la cometen, independientemente del grado de amistad o cercanía. Segundo, y esto también lo tengo que decir, yo me llamo Otto Sonnenholzner. ¿Ya? Ese es mi apellido y ese es mi nombre. Y respondo siempre por mí, por lo que yo he hecho y también por mis errores, ¿no? Por lo que he hecho bien y por lo que he hecho mal. Entonces, uno trabaja en los gobiernos, sin duda. De hecho, han criticado a mi binomio por haber sido parte de un gobierno. Yo no cuestiono a la gente en función de qué gobierno fueron parte. Los cuestiono en función de qué hicieron cuando tuvieron la oportunidad de servir. ¿Ya? Aquí está un buen amigo que ha trabajado en gobiernos distintos, en gobiernos municipales. Yo no lo juzgo porque si estuvo con el uno o con el otro. Lo juzgo por qué hicieron cuando tuvieron la oportunidad de Y servir. antes de darle el paso a Eduardo, ¿usted está consciente de que va a gobernar con el mismo presupuesto que hay ahora este año y el próximo? Es decir, que está amarrado con el mismo presupuesto general del Estado. Entiendo la situación económica, me molesta a veces que el gobierno no tenga claridad en decir exactamente cómo están las cosas. Yo sí lo conozco, sé que además, evidentemente, el fenómeno del niño puede agravar esta situación, pero también sé que hay formas de resolver. ¿Tiene equipo, Otto? Porque nos han tenemos dicho, es que por lo menos este gobierno se vendió como que tenía equipo, que había creado una fundación, y ya vemos que de un equipo de maletas de lo que O había. sea, claro, lo que Ya, pasa es que... entonces lo que la pasa es pregunta que- hacia el ¿sabe candidato, sabe cuál es la ¿tiene diferencia? equipo? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que ellos se prepararon para ganar una elección, no para gobernar. Y para mí lo más importante, entiendo que ganar una elección es parte imprescindible de gobernar, pero para mí lo más importante es cómo gobernar. Revise, ¿Y cómo se ha preparado revise- el equipo? No usted, porque sabemos su trayectoria que se ha preparado. pero estamos el llevando, equipo. estamos llevando a gente con experiencia, con capacidad, pero además con una trayectoria limpia. Pero revise y vea la evidencia de lo que estoy diciendo. Revise la calificación de los binomios, revise la calificación de las listas, revise la calificación de los planes de gobierno. Yo no es que amanecí y dije, es que hoy día me provoca ser candidato. Venimos trabajando en esto. Por eso nuestro plan de gobierno es el único que cumple con todos los parámetros de la ley. Revíselo. Vio las noticias. O sea, ha Se la- hecho bien la tarea. Evidentemente, ¿qué pasó? Y debo de reconocerlo. Estábamos trabajando para el 2025. Evidentemente nos ha tocado adaptar esa propuesta a una nueva situación. Pero también creíamos que hubiese sido irresponsable, sabiendo que tenemos la mejor propuesta, no participar. ¿Suma o suma resta? Este no es un proyecto de partidos, este es un proyecto ciudadano para los ciudadanos. Mire que originalmente estábamos hablando con hasta 5 organizaciones políticas, ¿ya? Algunas de ellas tuvieron problemas legales y no pudieron participar. Lo hacíamos no en función de que los partidos tengan espacio, sino de evitar la dispersión. Eso se ha logrado, ya no hay 18, 16 candidatos, hay 8. Podrían haber sido 5, idealmente, en mi opinión. Pero bueno, no porque no tengan derecho a participar, todos tienen derecho a participar, sino porque en una campaña, peor aún cuando es tan corta como esta, es muy difícil dar a conocer los planes para que la ciudadanía tome una decisión a conciencia. Si usted tiene 8 propuestas en 2 meses, va a ser difícil que tome una decisión a conciencia. A mí me gustaría tener una clase política más comprometida con el país, que sepa dejar de lado sus agendas personales, particulares, y que ponga siempre por delante el Ecuador. Quizás es mucho pedir, pero esa fue la lógica sobre la cual convocamos a esta alianza, la Alianza Actuemos, que como le digo, pues, tiene el apoyo de algunas organizaciones, no solo políticas, sino también sociales y sindicales, que tienen como único requisito, puesto por mí, el poner por delante los intereses del Ecuador. Eduardo. Gracias, Ramiro, y a toda la audiencia. Buenos días. A Otto ya lo habíamos saludado, pero siempre es un gusto conversar y más aún ahora ver a mi amigo Otto Sonnenholzner en campaña electoral, porque muchas veces hablamos de esto con usted. Revisé ayer las 60 páginas del plan de trabajo. Y después le voy a hacer un par de preguntas, pero vamos con el plan de trabajo, porque creo que básicamente, más que preguntarle del pasado, del presente, es importante saber qué es lo que está pasando. Me llamaron la atención 2 cosas. Está ofreciendo usted hacer, en el tema de seguridad, una especie de fuerza de tarea que se dedique exclusivamente a perseguir a la delincuencia organizada. Conversemos un poquito del Mire, tema. Porque vale la pena. nosotros creemos, Eduardo, que la situación actual es inédita en el Ecuador, que estamos ya sufriendo la penetración de operaciones criminales que aquí eran marginales. Y eso amerita, como en algún momento se hizo, la creación de unidades especiales que estén, digamos, a la altura de este desafío. La Policía Nacional lo ha hecho muy bien históricamente.
creemos que debemos de esa experiencia, al igual que las Fuerzas Armadas, sumarla a este propósito. Hoy el enemigo está mucho mejor equipado, desgraciadamente mucho mejor organizado. Totalmente. ¿Ya? Y adicionalmente muy bien financiado. A eso súmele algo adicional, que es este elemento de la violencia ya y la crueldad, que aquí no existía. No. Por decirle algo, en el año 2020, el mes de julio, el día que yo dejé de ser servidor público, el delito de secuestro y de extorsión era casi inexistente en el Ecuador, era totalmente Ya. marginal. Las Ok. muertes violentas, cada 100.000 habitantes eran menos de 7. Ya. Hoy pasan de 30 y en provincias como Esmeraldas pasan de 50. Ya son indicadores insufribles, sencillamente intolerables. Pero vamos a lo del secuestro. Pasaban secuestros, poco, pero pasaban. ¿Ya? La UNACE siempre ha tenido una altísima efectividad, una altísima tasa de efectividad. Siempre es una unidad especial de las mejores de América, sin Sí, duda sí, alguna. De sin las duda alguna. mejores de América. Sí. Las mejores de América, sin duda alguna. ¿Qué está pasando ahora? Que la UNACE sigue teniendo una altísima efectividad. Pero cuando te secuestran ya te devuelven con 4 dedos menos. Claro. Eso no pasaba acá. Claro. O había dejado de pasar después de que se acabó, digamos, el tema de la guerrilla del Faro Vive y de ese tipo de insurgencia. Entonces necesitamos en este momento unidades especiales adecuadas para estas nuevas circunstancias. Y no solo en las calles, también en el control de las cárceles. Hay que crear unidades especiales que estén a la altura de estas circunstancias en el control de las cárceles. Todo esto de la mano, con algo que le explicaba Lorena, todo este accionar tiene que ir de la mano con una gran inversión en inteligencia para desarmar y debilitar a estas organizaciones criminales, ¿no? Ok, eso es lo primero. Lo segundo, vi el tema también, el otro punto que decía, y dice claramente, todos lo sabemos, que el segundo, o lo segundo que le llama la atención, o el segundo punto que los ecuatorianos dicen después de la inseguridad, es el tema del desempleo. El desempleo. Tiene 1 año, 5 meses, Otto, y un fenómeno del niño. Desgraciadamente, encima, desgraciadamente. que le va a quitar recursos, logística, trabajo. O ¿Qué sea, va a a hacer ver, si es presidente? Energía. Primero, la experiencia en manejo de crisis es fundamental, ¿no? En ese sentido, el fenómeno del niño es duro, pero no va a ser tan duro como lo fue la pandemia. Ujú. Claro, para el Ecuador es complejo porque además somos el único país, al menos de la región, principalmente comparando con Colombia y con Perú, somos el único país que no termina de recuperarse económicamente de la pandemia, ¿verdad? Si viene otro golpe económico, vamos a seguir retrocediendo. Primero, lo que tiene que estar haciendo el gobierno actual. En mi opinión, escuché ya algo y bueno, me parece al menos bien, me parece tardío, pero bien, que le han delegado ya al vicepresidente la esperemos que cumpla, porque Claro. con la salud no le ha ido muy bien, no, que le digamos. fue, no le fue bien. Ya, no sé qué opinen Sí, ustedes, no pero le fue bien. y no es con ánimo de criticar. Sí, no, estamos diciendo algo objetivo. Deseo, Si no es lo mismo. No, pero es objetivo. es que deseo realmente que le vaya bien, porque ¿sabe A qué pasa? todos. Claro, es que si le va mal, Objetivamente, si sí. le va mal en esta etapa de prevención que le corresponde a este gobierno, que es quizás la más importante, si a él le va mal, van a ser muchas vidas las que se van a perder, ¿ya? Que es lo único que no se puede recuperar. Entonces, esperemos que le vaya bien. Tienen que hacer todo el mantenimiento de sistemas de drenajes, de proyectos multipropósitos, identificar y actualizar las áreas de riesgo, pero sobre todo las zonas de evacuación y el techo seguro y la alimentación para las miles de familias que van a necesitar refugio por algunos meses. Eso le corresponde a este gobierno. Nosotros ya estamos actuando. Nosotros hemos enviado, porque el fenómeno del niño ya ha empezado a golpear en ciertos Sí, sectores del señor. país. Sí, Entonces, señor. hemos enviado ya ayudas a Esmeraldas, vamos a seguir dentro de nuestras posibilidades. Evidentemente, no somos sino unos ciudadanos con ganas de actuar y de ayudar, pero hemos enviado ya ayudas y lo seguiremos haciendo mientras siga transcurriendo este tipo de impactos. ¿Qué le corresponde al nuevo gobierno? Bueno, mantener en condiciones adecuadas a estas miles de familias que van a ser afectadas, pero sobre todo conseguir identificar los recursos para financiar la recuperación económica, principalmente agrícola, que se va a ver muy golpeada. Mi opinión es que hoy la infraestructura del país no es comparable con la del 98. ¿En qué sentido? Es superior. Ok, Entonces yo le voy a dar un ejemplo. ya. Si en el 98 se iba a la carretera que conectaba Guayas con el Oro, no había por dónde sacar el banano y lo tenías que tirar. Claro. Hoy en día tienes Puerto Bolívar que te permite mantener cierta operatividad logística que va a hacer que el impacto pudiera ser en lo económico menor. Menguado. Ahora, hay zonas que se van a inundar por más que tú limpies, drenes, Lo que sea. hay zonas que se van Siempre a inundar. se inunda. Por eso le digo, eso es una cosa que no puedes evitar. Lo que tienes que tener es el mantenimiento adecuado para que ese proceso nos dé el tiempo suficiente para que las evacuaciones permitan salvar vidas, básicamente, ¿ya? Entonces,
Hay que identificar los recursos en los multilaterales. Nosotros ya estamos en contacto con ellos para saber con cuánto contamos con los multilaterales que tienen fondos de emergencia, en muchos casos no reembolsables. Hay que estar tocando ya las puertas de los países que siempre han sido solidarios con el Ecuador, ¿verdad? E identificar cómo vamos a conseguir los recursos, que en mi criterio pueden ir de entre 3.000 y 6.000 millones de dólares, que es mucho dinero para la circunstancia actual del Ecuador. Ojalá yo esté equivocado. Ustedes saben que los fenómenos climatológicos son impredecibles. Hechos de Dios. Y evidentemente, sin querer citar al ministro de Transporte. Junio, o sea, son 8 meses, de noviembre a junio. Es algo bueno. Dramático. Yo en el 98 estaba terminando en los últimos años de secundaria del colegio y me acuerdo claramente lo duro que fue. Fue quizás, si ustedes quieren, parte del inicio de lo que desembocó en una crisis brutal, que fue ya la del 2000. Sí, señor. Pero evidentemente creo que, por ejemplo, en el tema del sistema financiero hay mucha solidez en el Ecuador, eso no me preocupa. Me preocupa es más bien el impacto en nuestros sectores productivos, principalmente en la ruralidad de la costa. Ok, en el mismo plan de trabajo vi algo más en relación al seguro social, Otto. Yo quiero que hablemos de este tema del seguro social, lo leí ampliamente. Escuché que Augusto de la Torre está diciendo que hay que subir 10 años, una cantidad de cosas que no va a poder hacer porque el gobierno está terminando, y que la gente le va a caer a patadas. De nuevo, mire, Eduardo, yo lideré en su momento lo que se conoció como el Acuerdo Nacional. Teníamos 7 mesas, una de ellas la de Seguridad Social. Fue la única en la que no pudimos avanzar. En todo lo demás hicimos avances importantes, créanme. O sea, reformas legales, impulsamos proyectos. En la de la Seguridad Social, la presión política que hay respecto a las expectativas y las soluciones es muy compleja. Sin embargo, es un tema que tampoco se puede postergar mucho, porque más pronto que tarde va a generar problemática. Hoy, en estos 15 meses, el enfoque de la seguridad social tiene que estar enfocado, en mi criterio, en el tema de atención de salud, en donde sí hay recursos, pero desgraciadamente, principalmente por problemas de corrupción, que no son nuevos, dificultan una atención que esté de acorde a las expectativas, a los derechos que tenemos los afiliados, y me incluyo porque también soy afiliado. Uno paga buen dinero para ser atendido y desgraciadamente esa atención no está llegando. Nosotros estamos impulsando el proyecto de compras unificadas de salud, creemos que es una solución para el sistema de salud pública, tanto de la Seguridad Social como del Ministerio de Salud Pública, que va a ahorrar cientos de millones de dólares, pero que sobre todo va a sacar la corrupción de las compras en salud. Sí, porque lo que veía yo, que decía Augusto de la Torre, que hay que subir 5 años, 10 años en París, vean lo que pasó por 2 años. Casi es que queman la ciudad y sigue el lío, es un rollo muy complicado. Aquí hay un tema distinto, además, porque claro, el Ecuador no tiene el problema que sí tiene Europa. Fíjese lo que está pasando, la cantidad de países europeos que están llevándose. Claro, nosotros sí tenemos la base. Lo que hay que generar, también como parte de la solución, son más empleos formales que contribuyan a la seguridad social. Porque si seguimos teniendo este estancamiento del crecimiento de la masa laboral formal, no vamos a resolver el problema de la seguridad social. El Ecuador necesita nuevos afiliados, necesita un programa que lo estábamos discutiendo ahora, no lo incluimos en el plan de gobierno, pero lo estamos analizando, un programa de afiliación preferencial para los emprendedores que hoy quizás tuviesen los recursos para afiliar si no lo hacen, y sería importante que si sienten que eso les trae un valor real a sus vidas, hagan esa aportación. Claro, es un nicho que no se ha utilizado, ¿no? Y no los llama. La base tiene que crecer, si no la seguridad social. Y ese es un punto porque nadie lo ha hecho. España lo ha hecho mucho. Y la única forma de que crezca la base es que crezca la economía, que lo hemos dicho ya, con inversión pública, pero sobre todo que las personas que se consideran autónomos o independientes vean la afiliación como una posibilidad real en sus vidas, porque les sirve, porque consideran que vale la pena. Terminamos con el plan de trabajo. Le pregunto, usted es muy bueno en territorio, siempre ha sido. Cuando estaban en la pandemia usted recorría. Es lo que mejor se hace. Sí, lo hace bien. ¿Cómo le ha ido? No hablo ni tanto porque ya ni me da la garganta, me gusta más actuar. ¿Cómo le ha ido en territorio? Bueno, muy bien. Hemos empezado ya una semana de recorridos. Primero, la verdad me impresiona el cariño de la gente, todavía el recuerdo de ese esfuerzo, me llena de gratitud. Yo siempre digo que haber sido servidor a ese nivel no deja de ser, a pesar de lo difícil, a pesar de lo... Grato. No deja de ser un gran honor. Y lo reconozco ahora nuevamente cuando recorro.
se ríen porque la gente que me ha visto antes, como no es la primera vez que recorro, dice, oiga, pero usted la misma camisa, los mismos zapatos. Le digo, bueno, pues así no es. se ha cambiado. Claro, así es, le digo. Es Sí, uniforme. Claro, sí las lavo, pero no tengo tantas tampoco, no abundan. Pero contento, estuvimos en Ambato, estuvimos en Cuenca. Deje la foto. Vamos a hacer una colecta para el candidato. Estuvimos en Quito, en la zona de Solanda, estuvimos en Ambato, en Cuenca. Vamos a estar ahora en Daule, vamos para Cotopaxi, vamos al Oro, estuvimos en el Oro también, ¿cierto? Estamos trabajando, usted sabe que a mí lo que más me gusta es recorrer, trabajar, resolver, ayudar, escuchar, decía mi abuelita, uno nace con 2 orejas y una boca y hay que usarlas proporcionalmente, así que estamos haciendo eso. Otto, ¿qué le dice la gente en territorio? A diferencia de lo que le decía en el 19. ¿Qué le dice? ¿Hay alguna otra? No, evidentemente, el problema de inseguridad no existía hace 3 años. Es la verdad. O sea, a ver, no es que no había delincuencia. Pero no como ahora. Pero lo de hoy es, bueno, las cifras no mienten, ¿no? Exacerbado. Y en cuanto a lo económico. También, sobre todo la migración por falta de oportunidades, es algo que es doloroso. Ustedes saben que emigrar siempre es una decisión de última instancia. Y lo que está pasando es que mucha gente... Y desesperada. Claro, todos, yo siempre digo, todos tenemos en el Ecuador alguna relación con la migración. Todos tenemos a alguien que llegó por alguna crisis, todos tenemos a alguien que se fue. Y hoy se están yendo más de lo que creemos. Si usted revisa las cifras de divisas, se han casi duplicado en 2 años, en 3 años. Entonces, ¿eso qué está mostrando? Sí, inflación, todo lo que usted quiera, pero eso está mostrando que se está yendo más gente de la que alcanzamos a contar. Y un agravante. Por favor. Hay países, Alemania, Japón, Canadá, que están demandando mano de obra calificada. Y hay jóvenes ecuatorianos muy bien preparados que se están yendo. Y esa es la gente que necesitamos para sacar al país adelante. Esa es la gente que necesitamos en los hospitales, esa es la gente que necesitamos para reconstruir las carreteras. Se están yendo. Yo no los critico, ¿ya? No los critico. Tienen derecho a tomar una decisión de vida, sobre todo cuando su país no les da una oportunidad. Pero hay que hacer todo porque ellos encuentren esa oportunidad aquí, porque si no, créame, sin ellos, sin esa gente tan capaz, otros que se están jugando hasta la vida con una migración altamente peligrosa, la del Darién, dejando en riesgo su patrimonio. Sin ellos no es posible. Y uno tiene el derecho a encontrar oportunidades en su propia tierra. Otro dudas que tengo, si usted se sienta a la presidencia, ministro de Defensa, ¿civil o militar? Militar. Ministro de Economía, ¿tecnócrata o político? Que sepa de economía. Una mezcla de las dos cosas y te explico por qué. Eso es bueno. Hay que ir con miren, y lo tengo además, los dos los tengo seleccionados ya y hemos hablado y están listos. Eso es bueno. Claro. El secretario de la administración también, ¿no? Pero ¿qué es lo que pensamos? ¿No? Claro, pues por supuesto. Tenemos si ya tenemos ya un gabinete armado con los cargos más importantes que lo vamos a ir presentando secretario poco a poco. Pero principalmente experiencia. ¿Por qué? Porque aquí no hay tiempo para ir a aprender. Claro. ¿Ya? Aquí son 15 meses y tenemos que llegar a ejecutar. Entonces, a mí no me importa que digan que estuvo con el gobierno de Mengano, de fulano, repito, a mí me importa si hicieron un buen trabajo cuando estuvieron ahí, si fueron honestos y capaces, y así juzgo yo a la gente, y así espero que me juzguen a mí también. Entonces, tenemos algunos de los nombres listos, no todos. Va a ser parte de la campaña ir presentando proyectos de la mano con esas personas. Ministro con plan, eso es. Sobre todo con conocimiento y capacidad de acción y gestión. El plan lo tenemos nosotros y lo hemos construido con ellos, porque este es un proceso que veníamos haciéndolo hace casi 2 años. Ya. Ese documento que usted tiene no se hizo en 25 segundos, viene elaborándose, por eso es el mejor calificado. Con experiencia quiere decir entonces que ya es un funcionario público conocido y que ya ha trabajado en otros gobiernos. No tiene que haber sido ministro necesariamente, pero tiene que haber que vea rostros y no números. Claro. Que tiene que saber cómo funcionan las cosas. Ministro de Salud, médico o que sepa de administración hospitalaria y salud. Es una combinación de las dos cosas también. Es que no todos los médicos saben. Por eso le digo, es una combinación de las dos cosas. Claro, es que, pero evidentemente un ministro de salud tiene que tener conocimientos de temas de salud, pero sobre todo tiene que tener capacidad administrativa, sin duda. Ministro del Trabajo, ¿qué vamos a tener? Porque en verdad no tenemos ministro de Trabajo ahora. Yo reflexiono, en 1 año y 5 meses tendremos chance para hacer algo. Es que mira, hay decisiones ejecutivas. O sea, el gobierno tiene poderes. A nivel de Ministerio de Trabajo, mucho se resuelve vía decreto.
mucho. Y acuerdos ministeriales. De hecho, obvio. así es. De hecho, así se trabajó en su Entonces, momento. Y se puede seguir trabajando en eso sin precarizar el trabajo, sin afectar los derechos de los trabajadores, pero dando dinámicas distintas que permitan... Relación con el Congreso, ministro del Gobierno. En el caso de que no tenga la Asamblea A ver, Es que mayoría, nadie la va a tener. No nos nadie engañemos, la va a no nos tener. engañemos. Hay un fraccionamiento del voto. Así es. Si ustedes ven hoy las encuestas, evidentemente nosotros estamos muy bien y vamos a estar en segunda vuelta, pero nadie pasa de 30% en esta elección. Nadie, ya, al momento. ¿Te sentarás con Dios y con el diablo? Nosotros nos sentamos con quienes coincidamos en valores, principios, pero sobre todo en objetivos. A veces del no país. coincides, pero necesitas Ahora, sacrificar algo. sí te digo una cosa, Ramiro. Lo único que te va a dar gobernabilidad es una buena gestión. ¿Ya? Si no tienes gestión, no hay asamblea que te apoye, no hay ciudadanía que te apoye. Con una buena gestión que dé resultados, tú puedes impulsar reformas y proyectos con el respaldo ciudadano, que es lo más importante. Ese tema de valores a mí me queda muy claro, Otto, porque lo conozco bien y sé que es serio y sé lo que piensa y cómo piensa. Gracias, Eduardo. Queda Usted muy claro. usted sabe Me qué queda es lo muy que me claro. mueve a mí, lo que me define. Me queda muy claro. Una pregunta adicional respecto a lo mismo que estamos hablando. Teniendo una asamblea con no favoritismo, ¿no? Sí, va a ser una asamblea fragmentada. Va a poder Esperamos tener el segundo bloque, pero no, o sea, nadie va a tener mayoría en esta asamblea. Nadie va a tener mayoría. Todos vamos a tener va que a poder hacer. gobernar con él, va a poder usted gobernar. Son 15 meses. Ayer me hacía una entrevista en la noche y me decía, ¿va a ser muerte cruzada? Le digo, ¿cuándo? No puede. Es que tampoco no puede. Qué bárbara la O sea, sí pregunta. puede, pero los primeros 3 meses. No, Claro. Está constitucionalmente prohibido. Solo es una, ¿no? Solo Solo uno, solo ya pasó. Solo ya Y hay que pasó. aprender la tarea de la Constitución. Aguante, le digo, aguante. ¿Cuál muerte cruzada? Claro. Entonces, no se puede. Yo espero. O sea, miren, ya no es de ver al retrovisor, pero sí espero, porque cuando uno conduce uno ve para adelante, porque Claro. si no se choca, y aquí hay que conducir un país. Pero sí espero que todos hagamos del pasado una lección, para que no nos pese el resto de la vida como sentencia. Si no vemos que a esta crisis, porque el que niega que estamos en una crisis Claro. está loco. ¿Ya? Aquí lo que ha habido es un gobierno que no ha terminado su mandato, cosa que no habíamos tenido en muchos años. Sí, señor. ¿Ya? Si es que el mecanismo fue constitucional, es verdad, no ha habido una ruptura constitucional, es bastante. La institucionalidad ha seguido adelante. Pero hay la terminación anticipada de un mandato, lo cual es una crisis. Que en este momento esté apagada la caja de resonancia de la Asamblea y que eso nos haga creer que hay una suerte de tensa calma, es otra cosa. Pero aquí estamos en medio de una crisis. Y esta crisis nos trajeron quienes no supieron anteponer los intereses del país, ponerlos por delante de sus intereses particulares. ¿Ya? Todos. Aquí estamos porque no se alcanzaron a repartir como quisieron, porque se dedicaron a desestabilizar, porque tienen agendas de impunidad, de odio, de venganza, o porque no han sabido gobernar. Por eso estamos en esta crisis. Pero esta es una crisis, ¿ya? Y espero que quede de lección, que por lo menos estos 15 meses hay que dedicar todo el esfuerzo, toda la energía, toda la capacidad que tienen todos los actores políticos de este país a resolver los problemas de la gente. No andar resolviendo sus problemas particulares, Claro que ¿ya? sí. Económicos o judiciales. No andar impulsando agendas de odio y de venganza. Se tiene que dedicar a resolver los problemas de la gente que ya no aguanta más. Y en eso vamos a trabajar y eso es lo que queremos liderar. Ya suficiente tenemos con la violencia criminal como para andarle sumando a esta receta más violencia política que nada nos trae a los ecuatorianos. Nada. Una pregunta final de mi parte. En cuanto a la reforma política, va a haber mucho tiempo, muy poco tiempo, Otto, para eso, ¿no? Reformar que sí. Tema del Consejo de Participación o Ciudadana. votar en la segunda Mire, vuelta. Va a ser muy pronto. Son cosas concretas, como leí en el plan de trabajo. Sí, los ecuatorianos mire, quieren cosas concretas. Evidentemente un plan de gobierno es una hoja de ruta. Lo entiendo. ¿Ya? Pero evidentemente si es que hay circunstancias que generen cambios, hay que tener la capacidad de reaccionar y dar soluciones. Para eso es un gobierno. Alguien me decía, un gobernante es el que tiene el mejor plan de trabajo, pero también el que mejor puede adecuarse a las circunstancias. Si viene un fenómeno del niño, mucho de lo que está en ese plan de trabajo tendrá que adecuarse a las circunstancias. Es verdad. ¿Ya? ¿Qué fue lo que pasó con la pandemia? Claro. En alguna forma. Entonces, yo me acuerdo porque Contraloría cuestionaba el cumplimiento del plan de trabajo del gobierno anterior y decía, Dios mío, pero se olvidaron que hubo una pandemia, ¿no? Pero las cosas, según las circunstancias, cambian. Entonces, hay que estar dispuestos a aceptar cualquier situación y a enfrentarla con valentía. Si es que esas situaciones ameritan reformas o cambios, hay que impulsarlas. No está, lo que hemos propuesto no está escrito en piedra.
vamos a hacer lo que sea lo más conveniente para la ciudadanía según las circunstancias. Querido Otto. ¿Por qué te preguntaba la relación con el Congreso? Porque el gobierno ha dejado dentro de sus cosas acuerdos comerciales ya listos. Que los tiene que aprobar el Congreso. Y que los tiene que aprobar la Nunca Asamblea. la Asamblea ha tirado abajo Sí, un pero acuerdo después comercial. de que yo he visto lo que he visto... Yo también he visto volar burros, así que Claro, estoy de acuerdo contigo. ahí lo sí. vimos a O Saquicela sea, volando. sería el tercer o cuarto acuerdo nacional que tiene el Ecuador, me parece. Yo Los te burros digo, se van a resentir. te digo mi visión de los acuerdos comerciales. Los acuerdos comerciales no tienen por qué ser satanizados. Pueden ser Así muy es. buenos o muy malos. Te voy a dar un ejemplo, ¿ya? Si Ecuador firmaba con México en las condiciones en las que México está proponiendo, hubiese sido una locura. Una locura. ¿Ya? Porque los dos productos principales de exportación no petrolera que tiene el Ecuador estaban siendo excluidos. Entonces, evidentemente esto es un juego en el que uno tiene que negociar en función del beneficio del país. Si no es beneficioso, no se debe de negociar. Estoy revisando el acuerdo comercial con China, porque China es un monstruo global que puede poner de rodillas a la mayoría de las industrias que tiene el Ecuador, y eso sería muy riesgoso. Entonces, estoy viendo cuáles son, me dicen que han dejado 20 años de, como quien dice, de colchón para la transición tributaria y arancelaria, pero ni siquiera pasa por ahí, pasa porque en aduanas, el problema comercial con Asia, no solo con China, pasa por el hecho de que en aduanas no se está haciendo el trabajo que hay que hacer para evitar la subdeclaración y el contrabando. O sea, con o sin acuerdo comercial, la única forma de defender es que esa relación comercial sea sana y beneficiosa, es teniendo una aduana que haga bien su trabajo, con transparencia, ¿no? Entonces, no sé cómo vaya a responder el Congreso. Si el acuerdo comercial es bueno, pues nosotros lo apoyaremos. Si va a afectar negativamente la economía del país, no hay por qué apoyarlo. Necesitarás un buen ministro de gobierno. Sin duda alguna. Un verdaderísimo, dijo el Montuyo. Otto, una No, pregunta secretario de la final. administración. ¿Usted cree? Bueno. Sí. Hay Déjalo mejor, es peleón, alguna carpetita, alguna carpetita. Solo una pregunta final. Otto. Por aquí anda un amigo conocido que podría ayudar. Está ayudando. Aplicó carpeta. Sí, solo una pregunta final, Otto. En todo este tiempo, usted de mucho tiempo quería, no quería, ¿qué lo hace decidir? No, a ver, primero, todo el mundo sabe que yo en el 2021 nunca dije que iba a ser candidato. Segundo, vengo trabajando. Pero siempre se le pedía, siempre. Bueno, me lo pedían porque evidentemente estaban los números y porque hay todavía esa aceptación. Pero a ver, luego venimos trabajando con algunas personas, incluido el buen amigo Pedro Pablo, desde el 2020 en un proyecto. Venimos trabajando en eso. El proyecto presentó su primer paso, la candidatura de Pedro Pablo a la alcaldía de Guayaquil, que fue una gran candidatura. Que desgraciadamente pues las mañas de la política hicieron que las encuestadoras mientan respecto a los números reales de él, pero si hubiesen dicho la verdad que nosotros conocíamos, Pedro Pablo tenía una gran oportunidad que la va a tener nuevamente en la próxima elección, en mi opinión, si es que se anima, pero lo tengo que convencer. Y este proyecto es un proyecto serio, es un proyecto real, pero como decía Ramiro, esto no es de ganar solamente la elección, esto es de saber llegar a gobernar. Claro. Entonces lo hemos preparado en función de esa responsabilidad, nada más. Gracias, Otto. ¿Y por qué ahora? Porque las cosas están mal. Porque si estuvieran bien, como le decía Ramiro, tranquilo, ojalá ¿Cuándo estuvieron bien? No, pero no hemos estado así, con secuestros en cada esquina, con extorsión en cada tienda. Yo tengo 40 años he cumplido. Lo que le quiero decir a recuerdo. otro que siempre han habido problemas graves. Pero esta magnitud de problemas de inseguridad, que ya es lo más íntimo, pues es lo más cercano, ya es tu paz. Eso yo no lo recuerdo. La crisis bancaria del 99 fue yo no lo también Bueno, hay que enfrentarla, ¿no? Claro. Sí, pero yo coincido, La Ramiro, pandemia, coincido con Otto. Nunca hemos vivido Lo que pasa es que ahorita tenemos la alineación de los planetas en contra. Sí, imagínate, Otra. aparte de delincuencia, fenómeno del niño, la verdad es que el próximo presidente... Ojalá lo del fenómeno del niño. Ojalá baje. Ojalá, Dios quiera. Oiga, amigos que saludan, Alberto Quintana que los saluda. ¿Qué dice don Alberto? Por aquí saluda. lo vi, me Sí, parece. sí, sale No temprano. se lo vean chiquito. Dice que está siguiendo la atención. David Mariscal también lo saluda y dice que el abogado Cepeda se está palanqueando un carro. Dice, Lucio Alarcón también lo manda, el ingeniero Lucio Alarcón, que es amigo suyo. Ya, Dice que el voto no es secreto, que va a votar por usted. Gracias, mi don amigo Lucio. Juan Carlos Jacome también lo Un saluda. abrazo al economista. Sí lo invita de vez en cuando. Sí viene de vez en cuando. Ahí habla sus cuatro cosas. Sí, Daniel Solorza nos saluda. En fin, cualquier cantidad de amigos
saluda, ¿no? Lo que quiero es sencillamente agradecerle y testimoniar una vez más, Otto, gracias por el tiempo y por contestar siempre. Seguiremos conversando, habrá otra próxima oportunidad. Encantado. Arregle la voz. Ya que la anoto, usted que Sí, me la conoce. sí. Tómese un fuerte, dicen ahí. No, Sí, tantos pues. años de radiodifusión. Ay, ¿Qué pasa? ya, ¿Qué está pasa? preocupado ya. Tómese Lo un que, fuerte. que yo hubiese dejado ese oficio hace 5 años por haber entrado en la vida pública es otra cosa, pero es verdad, es tanta... Está afectado. Gracias, Otto, gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes, Esta es su Lorena. casa. No, encantado de estar aquí. Par de puyazos de Ramiro, Sí, pero eso es sí, normal. eso es normal. Sí, Es normal. Hay que acostumbrarse. Vamos al corte, despedimos a Otto, gracias. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio